8 de la mañana, 34 minutos. Abriendo las puertas al conocimiento, la formación, la investigación y extensión universitaria. La 98.7 MHz presenta el micro radial universitario con toda la actualidad de las unidades académicas. Universidad Nacional de Misiones, 50 años formando profesionales para el futuro. La semana pasada, jueves y viernes, en la ciudad de Posadas, el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación estuvieron representantes de este organismo aquí en nuestra ciudad, más precisamente también en la Facultad de Humanidades, proponiendo una agenda de trabajo en torno a diferentes temas que tienen que ver con la violencia de género. Se dio a conocer los resultados del primer informe estadístico global, resultados de la encuesta de prevalecencia de violencia contra las mujeres. Hubieron varias actividades y para conocer más y repasar un poco lo que fue esta agenda de trabajo entre también la universidad y el Ministerio de las Mujeres a nivel nacional, estamos en comunicación telefónica con la magíster Gisela Espaciuk, quien es secretaria general académica de nuestra universidad. Muy buenos días. La saluda Susana Babi. ¿Cómo están? Gracias por comunicarte. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿cómo ha resultado estos 2 días? Veíamos también las repercusiones también en páginas a nivel nacional, del gobierno nacional, lo que ha sido una agenda intensa de actividades en torno a un tema muy sensible y muy importante no solo para las mujeres, sino para toda la comunidad y toda la sociedad. Sí, la verdad que la repercusión fue sumamente positiva, satisfactoria. El aula magna en donde se llevó a cabo dos de las actividades estuvo repleta, y sobre todo lo interesante que luego de la presentación de Laurana Malacalza, la subsecretaria, el público, entre los cuales había mucha gente joven, estudiantes de distintas carreras de la facultad y de la Universidad de Misiones, hicieron preguntas, plantearon inquietudes, así que se dio un espacio sumamente interesante y rico, sobre todo no de intercambios, que es importante cuando hablamos de temas tan delicados y también que a veces se ponen de moda, y en eso de ponerlos de moda terminamos de alguna manera no dándoles el lugar que corresponde. Entonces fue desde ese lugar sumamente interesante. Bien. Y quedó abierta también la agenda para seguir trabajando, y sobre todo también se pudo informar de muchas de las acciones en esta historia que tiene nuestro país, de tomar decisiones y de hacer política pública las cuestiones de género, ¿no? Muchos estudiantes no conocen eso, muchos jóvenes no conocen eso. En el marco de los 40 años de democracia, en el marco de que estamos viviendo procesos eleccionarios donde se cuestionan derechos conquistados y donde se pone en juego la agenda de la integralidad de esos derechos, sobre todo los derechos sexuales y reproductivos, es importante poder conversar, abrir el juego, dialogar, escuchar sobre todo a los jóvenes también. Uh-huh. Y decían en este espacio de interacción también con Nación, hubo un conversatorio, pero además, nos gustaría compartir lo que ha sido la presentación de este informe estadístico y cómo está Misiones a partir de este relevamiento. Sí, y también los invito a que ya ese día presentaron algunos de los datos, porque la encuesta es sumamente amplia, sí. Pero un dato que es relevante para nuestra provincia es que de las mujeres encuestadas, la mayoría de las encuestadas, alrededor del 90%, manifestó haber vivido alguna situación de violencia en su vida, digamos, ¿no? Y dentro de esas situaciones de violencia no están exclusivamente las que más se conocen, que son, o con las que más se asocia la violencia de género, que son aquellas que ocurren dentro de las parejas, de las relaciones vinculares, de noviazgo, sino que también están en espacios laborales, ¿no? Uh-huh. Ejercidas desde
desde jefes a subalternas. Así que eso mostró como una característica distintiva, ¿no?, de nuestra provincia, que por ahí es un comportamiento distinto de lo que apareció en otras provincias. Uh-huh. También que la mayoría de las mujeres que manifiestan esto y haber vivido diversos tipos de violencia son en una franja sumamente joven, ¿no?, de 18 a 25 años, a 30. Y esto también da cuenta de cómo vamos reconociendo, cómo se va instalando la percepción de lo que es la violencia, ¿no? Eso que estaba tan invisibilizado y tan naturalizado, ahora las pibas jóvenes pueden comprender, darse cuenta y explicitar, ¿no? Y lo otro que es un dato interesante que dio muchísimo para conversar y para preguntarnos sobre todo, es que para quienes sufrieron situaciones de violencia y decidieron recurrir a alguien, ¿no?, uno podría decir hacer una denuncia, la mayoría de las encuestadas no recurre a las instituciones públicas, sino que busca contención, ayuda, acompañamiento en referentes familiares o en amistades o en vínculos cercanos, digamos, ¿no?, afectivos. Está como en uno de los últimos lugares la búsqueda de respuesta en instituciones públicas. Así que imagínate que eso nos dio muchísimo para pensar, no todo lo que tenemos todavía por hacer para adelante. Uh-huh. Y sí, a partir de estos datos también cómo se analizó, cómo se está pensando también, y no solo en Misiones, sino a nivel nacional, las estrategias también de trabajo territorial, sobre todo para poder hacer un seguimiento y contención también, y distintas políticas públicas, ¿no?, para atender esta situación. Sí. Es muy interesante lo que preguntas, Susana, porque justamente una de las cuestiones que comentaron y que ya se empezó a instrumentar, pero que la idea es profundizar esa línea, es no esperar que la persona llegue a la oficina de un ministerio, ¿no? Sino que la estrategia de construcción de la política sea ir a los territorios, ¿no? Desde eso ya el programa Acompañar y otras definiciones del programa empezaron a trabajar con esta estrategia de ir a buscar y facilitar la accesibilidad al Estado, decía Laurana, ¿no? Uh-huh. Que bueno, que siempre cuesta, digamos, ¿no? Y muchas de esas mujeres hacen las denuncias policiales, pero no recurren, después no quieren continuar el proceso, digamos, en el marco de mecanismos. Entonces, por eso es tan importante trabajar con una estrategia que no sea tampoco exclusivamente jurídica, ¿no? Uh-huh. De juridización de los casos, sino de un trabajo más colectivo, más colaborativo, más territorial, como decimos, trabajar con las redes, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, en ese camino. Y otro que analizábamos es que bueno, el Ministerio de Mujeres es un ministerio muy muy nuevo, muy joven, y que todo el tiempo también tiene que estar legitimándose. Uh-huh. No, nadie cuestiona por ahí, o bueno, hay sectores que sí, pero como que el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social, otros espacios institucionales de política pública, el Ministerio de Trabajo, tienen otro anclaje en las representaciones de la sociedad, y no se acciona en contra. El Ministerio de las Mujeres es un ministerio que además tiene que estar todo el tiempo explicando lo que hace, ni que hablar de que tiene un presupuesto que va sumamente inferior a los presupuestos que tienen otras áreas de gobierno, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso es todo el afianzamiento que hay que ir haciendo paulatinamente, pero que no alcanza solo con los funcionarios, que necesitamos también comprometernos todos en la defensa de ese espacio que por suerte lo tenemos, que además no es solo destinado a mujeres, sino también a mujeres y diversidades, ¿no? Uh-huh. Y bueno, durante estos días y en el marco de esta agenda de trabajo también hubo un conversatorio sobre esto. Nos comentabas de la participación también de jóvenes, público en general. ¿Cómo fue ese espacio? Sí, por eso, ahí hubieron muchísimas preguntas, inclusive también sobre esto, ¿qué es violencia? ¿Cuándo es violencia? Y nos parece a nosotros importante eso, porque por ahí la presentación de los resultados de la encuesta que generó expectativa también es una excusa para que sigamos hablando de estos temas, y lo quisimos hacer así como conversatorio. De hecho, de las 2 horas que teníamos previsto para eso, 40, 45 minutos, 50 como mucho fueron de presentación, y después se abrió el espacio para que pudieran expresarse. Y había mucho de esto, ¿no? Todavía de preguntar cuándo, cómo me doy cuenta.
qué es lo que hace, qué indicios, qué indicadores hacen, que cómo puedo ayudar a mi compañera que sé que está pasando por esto, a dónde recurro. Cuestiones que a veces uno piensa que con toda la difusión que se hizo de los espacios institucionales que existen y demás, en la provincia y en el país, que siguen siendo todavía para muchas y muchos desconocidos. Así que insistir y mostrar y que estén visibles, ¿no? También ese día las pibas contaban que en la facultad se habla de estos temas, hay espacios donde ya saben que pueden ir a preguntar, pero también dice, bueno, ¿cómo hacemos para cómo comunicamos a otras pibas de otros lugares, a las vecinas, a las amigas de otros espacios, a dónde recurrir y que tengan teléfonos a mano? Bueno, nosotros ese día no sabíamos, pero ayer empezó a circular un video con esto de que vos podés tocar 5 veces el botón de tu teléfono de encendido y apagado, y que eso resuena en el 911 si tenés una situación de... Bueno, son como decisiones de política pública que aún con todo lo que se necesita hacer perfectible, fueron avanzando, ¿no? Así que la verdad que desde ese lugar los jóvenes comprometidos, también uno puede decir comprometidos, varones, mujeres, porque había de distintas identidades, digamos, comprometidos con hacer de esto algo cotidiano. Y también había, también enojo, ¿no? Esta posibilidad de decir, de mostrar lo que no está bien, las preocupaciones. Por ejemplo, alguien planteaba, ¿cómo hacemos para que la ley Micaela sea obligatoria en serio? Y para que además de ser obligatoria en serio, la gente que la haga no la haga solo porque la tiene que hacer obligatoria, sino, bueno, ahí también hubo un núcleo muy interesante, ¿no? Sobre los procesos de formación, y más allá de la obligatoriedad, que además no se cumple del todo, en algunos espacios más que en otros, de todos modos, aún siendo obligatoria, no resuelve eso la necesidad de las rupturas personales y de empezar a creer en esto, ¿no? Por ejemplo, se habló del sistema de justicia también, la necesidad de, como un espacio que es clave también en todos estos procesos, el de salud, porque bueno, ahí también se habló de distintos tipos de violencia, ¿no? Se volvió a retomar esto, ¿no? Apareció de la violencia obstétrica, el vínculo con la ley de parto respetado. Bueno, y por supuesto el eje también estuvo puesto en la necesidad de la ley de los cuidados, y debatimos un poco la propuesta de ley de cuidados que está en danza y que esperamos que en algún momento se pueda aprobar. Y la noción de cuidados, ¿no? No solo asociarla a los niños pequeños y a las mujeres que trabajan y necesitan, sino también a los adultos mayores, bueno, a otras situaciones de necesidad de cuidado que se dan cotidianamente, y también a no pensarla solamente como a las políticas de cuidado como algo que resuelva las condiciones de la mujer, sino pensarlas también compartidamente. Así que bueno, la verdad fue muy interesante y quedaron un montón de puntas y el compromiso de seguir trabajando en esto para adelante. Y también contarte que días antes, también desde el Centro Flora Tristán, organizamos un conversatorio con el FEIN, porque esto está todo en el marco de lo que es los 40 años de la democracia y nuestro compromiso con debatir en ese marco estos temas, sobre los matrimonios infantiles, que sería bueno también después. Yo ahora no tengo a mano los datos, pero que nos comuniquemos y que te contemos, porque eso también es parte de un perfil de nuestra provincia, ¿no? Matrimonios infantiles y uniones no consentidas. Que te digo que esto también presentaron el resultado de un relevamiento hecho sobre esas situaciones que hacen a contemplar situaciones de violencia de género, y que eso sí están naturalizadas como una cuestión cultural en Misiones, en la región del NEA y en la región del NOA mucho también. Bien. Bueno, en otra oportunidad entonces nos gustaría profundizar este tema. Gisela, además se hizo el lanzamiento de la Tecnicatura Universitaria en Abordaje Integral de Cuidados en Clave de Géneros y Derechos. Así es, sí. Esa es la verdad que muy contentos también con eso. Laurana nos acompañó, también estuvieron todos los estudiantes que ya están inscritos en esa carrera, que es una iniciativa en el marco de la Escuela de Educación Profesional de la Universidad Nacional de Misiones, que se gestó desde la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la gestión anterior, y que se pone en práctica ahora en articulación con la Escuela de Enfermería. Lo que hicimos fue, dentro de lo que era la línea de pensar profesionalización de oficio y cuestiones vinculadas con el empleo y las demandas actuales de empleo, nos pareció que capitalizar las experiencias que teníamos de capacitación, de formación en
en distintas ramas del cuidado, tanto desde la escuela de enfermería como desde la facultad, y los recursos humanos que teníamos disponibles formados, nos permitía estructurar una propuesta de pregrado como esta. Uh-huh. Así que es la primera corte, tiene más de 100 estudiantes, así que a mí tuve la oportunidad de ser docente en una de las primeras materias, una de las primeras materias que se empezó a dictar ya, y bueno, lo interesante es que quienes la están haciendo son personas que ya están trabajando en el campo de los cuidados, uh-huh, en distintas ramas, ¿no? Sin titulaciones, pero con una experticia, con saberes, ¿no? Que se traen y se recuperan como para pensar este espacio de formación y de certificación profesional que por ahora es de tecnicatura, que esperemos que más adelante pueda transformarse también en otra forma de profesionalizar, porque es espacio, ¿no? de formación posgradual o de licenciatura, porque es un gran tema que hace hoy a algo imprescindible, digamos, para pensar no solo las políticas públicas, sino también desde los lugares de las empresas privadas y demás, la organización del cuidado. Bien. Gisela, te agradecemos muchísimo por compartir todo este informe, el trabajo que vienen desarrollando desde la universidad y también con el Ministerio de las Mujeres. Muchas gracias. A ustedes. Hasta pronto. Hablamos con la magíster Gisela Spasiuk, secretaria general académica de la UNAM, repasando un poco lo que fue la semana pasada, las distintas actividades, las distintas propuestas que desarrollaron en la ciudad de Posadas con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, entre ellos, talleres, conversatorios, la presentación de este informe estadístico global, los resultados de la encuesta también referida a violencia contra las mujeres en la provincia de Misiones, y además el lanzamiento y el comienzo de esta tecnicatura universitaria en abordaje integral de los cuidados en clave de géneros y derechos. Abriendo las puertas al conocimiento, la formación, la investigación. Micro Radial Universitario, con toda la actualidad de las unidades académicas. 98.7 en el año del cincuentenario de la UNAM.